Comunicación no verbal. Entonces, la comunicación no verbal sería otro de los temas muy importantes de la semiótica. Y estos, como vimos en este gráfico, se dividían en la parte de los kinésicos, que tenían que ver con el movimiento, que tenían que ver con los gestos. Después estarían los proxémicos, que tenían que ver con el espacio. Y por último, los paralingüísticos, que tienen que ver con el tono, con el volumen, con el timbre y con el ritmo que nosotros vamos pronunciando las diferentes palabras. Entonces, para Humberto Eco, es muy importante este estudio de los signos no verbales. Y estos signos no verbales también están produciendo significación. Aparte de todos los demás sistemas de signos que vimos, como la semiótica narrativa, los olores, los sabores, los sonidos, y las imágenes, estos sistemas no verbales también van a estar funcionando en la vida cotidiana y también van a estar funcionando dentro de los sistemas de representación. Entonces estarían en el teatro, estarían en el cine, estarían en la televisión y también, por ejemplo, en el TikTok son muy importantes todos estos tipos de signos no verbales, por cómo está vestida la gente, por cómo se mueve, por cómo gesticula, por esos espacios que aparecen también de representación y principalmente por estas maneras que yo tengo de cómo me comunico mediante la parte hablada de mi tono, mi velocidad y mi ritmo, ¿no? Entonces, para terminar la clase quería ver si tenían alguna duda, si tenían algún comentario acerca de esto que vimos, de los principales sistemas de signos de la comunicación no verbal. ¿Podría explicar más acerca de los signos orales? Pues un signo oral es solo la palabra, porque luego es en el mismo, en la categoría de oral estaba signos orales y palabra hablada. Entonces, ¿la palabra es un signo? Ajá, este problema aparece en el curso de lingüística general. Entonces, Ujú. no me acuerdo si en el primer capítulo y casi en las primeras hojas, Saussure va a decir, ¿qué es un signo? ¿Y dónde aparece el signo? ¿Dónde aparece este signo oral? Entonces, principalmente, los lingüistas van a relacionar que un signo oral sería una palabra. Entonces, decir gato, decir luna, decir sol, es un signo. Pero Saussure decía que muchas veces un signo oral podía ser menor a la palabra. Entonces, cuando tú das una sílaba, que podía ser sí, que podía ser no, o con una determinada sílaba, ya sería todo un signo. Y Saussure diría que a veces no solamente una sílaba sería un signo, sino solamente una letra. Entonces, cuando tú dices ah, o que estás muy contento, puedes decir y, o te da un susto y dices oh, ¿no? O hasta a lo mejor puedes decir entonces, o a lo mejor solamente una letra, solamente una expresión. Creo que cuando estamos bostezando, a veces se parece más a una O o a una A. Entonces, una sola letra, una sola emisión de voz podía ser un signo. Entonces, en este primer capítulo, Saussure se pregunta, ¿y solamente esta letra, solamente una expresión, es un signo o solamente la palabra? Y en el caso de la lingüística, van a decir que la unidad lingüística de estudio sería la frase, sería la oración. Entonces, cuando tú tienes una oración, esa sería la unidad de estudio significativa que va a estudiar la lingüística. Y en el caso del discurso, sería el enunciado, que el enunciado es una frase o una oración que tú le vas a poner un determinado contenido, ¿no? Entonces, esa oración más el contenido que tú le estás poniendo. Entonces, en el caso del discurso, se dice que hay una oración y esa oración se le está poniendo un contenido. Entonces, los signos orales serían todas esas emisiones de voz que yo estoy poniendo, principalmente en oraciones y principalmente en palabras. Entonces, podríamos clasificar principalmente los signos orales en relación con la palabra, pero podrían ser también una expresión de oye. Oh, muchas gracias, profesor. Y la última, ¿cómo, o sea, tratando de utilizar como este lenguaje social científico, cómo se utiliza la palabra proxémica? Es como el análisis de la comunicación desde la proxémica, o el análisis de la comunicación no verbal desde la proxémica es una categoría de estudio, de análisis. No, si estuviera así como las relaciones en el espacio. Y estas relaciones en el espacio pueden ser entre personas o pueden ser entre personas y objetos. Entonces, tú vas a estudiar un espacio determinado de cómo se organiza el espacio en una escuela, cómo se organiza en un hospital, cómo se organiza en un auditorio.
o cómo se organiza en un salón, o cómo tú tienes organizado tu propio cuarto, ¿no? Creo que te dice que a partir de que surge la televisión, antes de repente estaba la sala, y por lo más importante, siempre esta mesita de centro, pero cuando llega la televisión, creo que el punto más importante va a ser que todos los sillones tiendan hacia ver la televisión. Entonces, esta Ujú. organización espacial, eso sería la proxémica. En el caso del Feng Shui, principalmente tiene que ver con los objetos que están en ese espacio, y también muchas veces esos objetos tendrían relación con las entradas, las salidas, las ventanas. Entonces sería esos espacios y cómo están organizados. Pero en el caso ya también de la comunicación no verbal, también sería en relación con los espacios. Y estos espacios también van a tener determinadas características significativas. Entonces, ahorita fui a ver la película de Spencer, la película de la princesa Diana, y ahí de repente tú ves como la nobleza, ves como la realeza se sienta alrededor de la reina, o cómo están estos espacios de cómo es la cama de, de la princesa, cómo es la cama de la reina. Y también va a aparecer una que es la diseñadora de vestuario, una persona que es la que la viste, y ni siquiera permiten que las ventanas estén abiertas porque dicen que van a aparecer los paparazzis, ¿no? Entonces, para que ella no tenga las ventanas abiertas, le van a coser completamente las cortinas para que no pueda entrar ni nadie pueda ver a la princesa. Ay, es que no sé qué tal te dice algo. Y ella para rebelarse, pues agarra y rompe todas esas cortinas que le cosieron, porque no quiere seguir estas reglas de la nobleza, ¿no? Y también en el caso del teatro y en el caso del cine, es bien importante la relación en cómo están puestos los actores. Si tú te fijas, siempre la puesta en escena del cine y la puesta en escena del teatro, siempre con una especie de coreografía, ¿no? Entonces, es bien importante y tiene diferente valor si tú estás en primer plano, en segundo plano, en tercer plano, o también si estás más a izquierda, más a derecha, ¿no? Entonces, Roland Barthes, como estudiaba mucho el teatro, decía que en el caso del cine se maneja mucho este espacio vertical, pero también el escenario también es un cuadrado, y en ese cuadrado es como uno de estos ajedrez, y también es bien importante en qué punto del ajedrez estés, y estás en el mero centro, y estás más a izquierda, más a derecha, más atrás, más adelante, ¿no? Entonces se puede jugar con la significación de estos espacios. Entonces, estudiar los espacios es parte de la proxémica, y ya que quisiéramos irnos un poquito más a detalle, pues también tendríamos que ver el estilo de estos espacios, y también tendríamos que ver cómo se juega con los colores de estos espacios. Hay un estudio muy interesante de Francesco Cassetti que tiene dos estudios muy, muy importantes acerca del espacio, ¿no? Entonces él habla de la semántica del espacio, de la sintáctica del espacio, la semántica del espacio, la estilística del espacio, ¿no? Entonces te dice que primero tienes que ver cómo están sintácticamente estos elementos. Y luego tendrías que ver qué significado o qué sentido tiene semánticamente cada uno de estos objetos. Y posteriormente el estilo de estos espacios, ¿no? Les decía de esta película de la princesa Diana, porque son espacios así que tienen que ver con lo barroco, que tienen que ver con estilos completamente muy elaborados, de la cama, de los pasillos, de la ventana y hasta de la propia cocina, ¿no? Creo que ponen así a 50 cocineros a hacer la comida, a 50 meseros para servir la comida, y cómo se están sentando dentro de la mesa y cómo están sirviendo todos diferentes tipos de alimento, ¿no? Entonces, Francesco Cassetti, te digo que te habla de estos tres elementos para analizar el espacio, ¿no? La sintáctica, los elementos, la semántica, qué significa cada uno de esos elementos. Entonces, yo tengo una recámara, qué significa el póster que está ahí, qué significan las cortinas, la colcha, los cojines, y en relación con sus colores, ¿no? Esto, en el caso del cine, la ambientadora, la diseñadora de arte, se dedicaría a ver las características sociales, de edad, de sexo, de raza de los personajes, para escoger este espacio de acuerdo al diferente tipo de personaje, y también la parte de la estilística, ¿no? Entonces hay un libro que se llama Cine y Arquitectura, y ahí te ponen estos castillos góticos de Drácula, o te ponen estilos más modernos, dependiendo de qué estilo se va a manejar dentro de esa escenografía, ¿no? Entonces, estos estilos que se van a representar dentro de las escenografías también muchas veces tiene que ver con los estilos arquitectónicos, ¿no? Entonces, yo grababa ahí en arquitectura las conferencias, y entonces teníamos conferencias de arquitectura de paisaje,
de arquitectura posmoderna, de arquitectura en madera, y había otra carrera muy importante en arquitectura, antes se llamaba arquitectura de paisaje, ahorita ya le cambiaron el nombre a la arquitectura, hay arquitectura de paisaje y hay otra que se trata de diseñar las ciudades, ¿no? Entonces hay arquitectos que se tratan de diseñar las ciudades, entonces van diseñando las carreteras, el transporte urbano, y cómo está organizada todo lo que tiene que ver con la ciudad, ¿no? Entonces, en esto que propone Humberto Eco como los campos de la semiótica, también habla de una semiótica visual, y esta semiótica visual tiene que ver con espacios construidos como las ciudades, y tiene que ver con espacios naturales, como serían la selva, el desierto, las playas. Entonces él habla de espacios naturales y de espacios construidos. Y estos espacios construidos, pues tienen que ver con las ciudades, ¿no? Entonces es bien interesante en el caso de México, que si vas a Zacatecas es una arquitectura, si vas a Oaxaca es otra arquitectura, si vas a Toluca es otra arquitectura. Creo que estaba viendo también los documentales de Mérida y es otro tipo de arquitectura completamente diferente en cuanto a la ciudad. Y también nosotros si vamos a las diferentes partes de la ciudad, la arquitectura también es diferente, ¿no? Si yo voy a Santa Fe, si yo voy a Escaposalco, si estoy en las calles del centro, o yo vivo muy cerca de Tlatelolco, entonces también estos edificios de Tlatelolco con sus plazas que están en el medio son bien diferentes arquitectónicamente, ¿no? Y creo que todos estos diferentes unidades, todos estos diferentes complejos habitacionales tenían un sentido, tenían un significado, ¿no? Entonces, en la década de los 60, los edificios de Tlatelolco representaban lo más caro, lo más moderno, y a partir de 68 pues van a tener también otro significado, y creo que la Plaza de las Tres Culturas es como este ejemplo de qué quiere significar exactamente esas tres culturas, ¿no? La cultura antigua, que son las pirámides, la cultura colonial, que sería la iglesia, y la cultura moderna, que serían estos edificios que están alrededor de la plaza, ¿no? Entonces, todo este estudio de los espacios sería parte de la proxémica. Y el último comentario sería que este estudio de la proxémica no solamente se estudia dentro de la semiótica, sino muchas veces va a surgir un poquito anteriormente, y hay un sociólogo, antropólogo, que es Stuart Hall, no, es T. Hall, y T. Hall tiene un libro acerca de la comunicación no verbal, y tiene así como 60 cuartillas en donde habla de cómo se estudia el espacio, cómo se estudia la proxémica, ¿no? Que también creo que me preguntaron el año pasado y les mandé el libro de Hall. Es un libro que está en siglo XXI y se llama Comunicación no verbal, y ahí te explica estos elementos, ¿no? También aquí a la mano tengo el otro libro que lo explica principalmente a partir de la semiótica. Entonces se puede estudiar a partir de los estudios anglosajones como comunicación no verbal, o se puede estudiar a partir de la semiótica. Pero tanto para la comunicación no verbal como para la semiótica es bien importante la parte de los espacios. Muchas gracias por la explicación, profesor. ¿Podría compartirnos por WhatsApp o por correo este libro de Tejol? Sí, sí, Por favor, como complementario para sí, curiosearlo. Muchas gracias. sí. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario?